las parejas de pastores que tenemos, don Enrique Vargas, doña Rosalba, que por años don Enrique estuvo con nosotros. ¿Cuántos aprendimos de don Enrique? ¿Cuántos aprendimos de doña Rosalba? Yo sí. Él estuvo ahí, pilar de esta iglesia. Luego tenemos a los pastores Peloso, Daniel y Vivi, que fue la bendición que el Señor nos dio cuando elegimos pastor. Creo que Dios lo puso aquí y Dios se ha encargado de que Él nos dirija por medio de Él a dar lo que Dios quiere para esta iglesia paso a paso. Luego tenemos a Gustavo, ya otra generación un poquito más, que también, ¿cuántos se gozan en las predicaciones, en las enseñanzas de Gustavo? Porque es un maestro de la palabra, es un maestro de la palabra, y lo digo así, gracias por cada vez que predicas algo nuevo, llevo en mi corazón, y yo sé que ustedes también. Y se nos queda Kevin, el más chico, digamos, pero la nueva generación. Ustedes jóvenes que están sentados ahí, un día de tantos no vamos a estar, son ustedes. Ustedes son los responsables de crecer al lado de este testimonio y ser los mejores líderes, los mejores pastores, los mejores maestros. Pero eso se hace desde ya, joven. Levánteme la mano los jóvenes que están aquí. Levanten las manos los jóvenes. A ver, no las veo. Vienen los sábados a cultos jóvenes. Les reto venir a los cultos de jóvenes los sábados. Si usted quiere crecer, tiene que venir. Si usted quiere crecer, tiene que venir. Dios nos ha dado unas parejas de pastores increíbles. Si usted no ha aprendido a la par de ellos, por Dios, no sé, pero yo sí he aprendido el respeto, al compromiso, a ser fiel, a permanecer a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, a permanecer. Yo llegué a esta iglesia teniendo 18 años, tengo 65 ya, suben ustedes. Todos esos años las he pasado en la iglesia central, altos y bajos, pero tuve pastores que me enseñaron, que me regañaron, sí, que me llamaron la atención, sí, que me felicitaron, sí, que me jalé tortas, pero ahí estaban ellos para ayudarme. Vamos en este momento a entregarles un presente. Uno quisiera darle mucho a los pastores, ¿verdad? Pero se lo damos con todo amor. Minor va a hacer entrega de ellos. Pensamos que es mejor un sobrecito con dinero, que ellos compren lo que quieran, con mucho amor de todos ustedes, no es solo de la Junta, es de todos ustedes. Gracias, don Enrique. Un aplauso a don Enrique. Gracias, Peloso. Gracias, Gustavo. Gracias, Kevin. Ahora vamos a orar. Un aplauso bien fuerte, si es para ellos, se lo merecen. Vamos a orar en minor. Si usted siente de Dios ponerse de pie, hágalo en este momento. Si siente venir y abrazar a alguno mientras estamos, hágalo, tengan libertad. Ellos necesitan un abrazo, ellos necesitan un decir, aquí estoy con ustedes, yo sé que pasan esto, vengan, vamos a orar, pasen y acompañen a alguno de los pastores en el nombre de Jesús. Minor. Yo recuerdo cuando llegué a la central, que estábamos ubicados allá en San José. Yo llegué de 9 años, mis papás me llevaron a la central, y yo recuerdo el primer día a don Enrique como pastor de la iglesia en la parte de atrás con su Biblia y con su vestido entero. Y hoy doy gracias a Dios porque tengo 58 años y todavía veo a don Enrique aquí, fiel, ¿verdad? Vimos después a Gustavo y Alejandra cuando salían para el campo misionero, y hoy todavía están aquí como parte del cuerpo pastoral. Y hoy a don Daniel Peloso y a su hijo Kevin, ¿verdad?, formando parte también del cuerpo pastoral. Así que vamos a orar para bendecirlos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, en esta hermosa mañana, Dios, como
Nos unimos, Dios, la iglesia central, Dios, para bendecir a nuestros pastores, Señor. Te damos gracias, Dios, porque todavía tenemos, Dios, aquellos pastores, Dios, de generaciones pasadas, Dios, están con nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque un día tú los llamaste, Señor, y los reuniste, Dios, en esta casa, Señor. Te damos gracias por los buenos pastores, Dios, que hoy nos dirigen, Padre. Te pedimos que los bendiga, Señor, y como iglesia central también los bendecimos, Señor. Dios, sé con ellos, Señor. Oh Dios, extiende la visión tuya, Dios, en el corazón de ellos, Padre, y bendíceles, Señor, para que crezca tu reino, Dios, en esa tierra, Dios. Que esa visión, Dios, que tú has puesto en el corazón de ellos, Dios, se extienda, Dios, en desamparados, el porvenir, todo desamparado, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Enrique. Vemos el amor de los pastores en la parábola de las ovejas. ¿Qué le parece si cantamos el coro de esa canción? Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor. La palabra dice: os daré pastores según mi corazón, que os pastoreen con ciencia y con inteligencia. Oren que se cumpla en nosotros esa palabra. Gracias, Pastor Enrique. Gracias, Pastora Rosalba, por ser nuestros pastores también, por ser fieles al Señor, por tener ese corazón pastoral siempre, por pastorear esta iglesia por tantos años y guiar a las ovejas hasta aquí. Han hecho un buen trabajo, ¿eh? Les damos un aplauso. Buen trabajo, Pastor Enrique. Pastora Rosalba, gracias. Buen trabajo. Gracias por preparar el camino para todo lo que venía después de ustedes. Les amamos mucho. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Estoy ansioso de predicar hoy. En la semana pasada estaba preparando este tema y quiero hablar de Mateo 24. Busquen en sus Biblias San Mateo capítulo 24. Y es un pasaje largo, grande, que quiero leer desde el versículo 1 al 14. Quiero leer, pero no lo voy a leer porque se nos va a pasar unos 5 o 7 minutos, que quiero más bien invertirlo, y luego a medida que voy avanzando en cada punto vamos a leer un poquito del libro de San Mateo capítulo 24. En el encabezado, el título, la Biblia, sobre todo lo que es la Reina Valera de 1960, el título es Señales antes del fin. Y más o menos quiero hablarles de eso: señales, dolores y una señal final. Saben que nunca Jesús prometió una vida sin tribulaciones. A veces pensamos que el evangelio, o cuando llegamos a Cristo, todo se va a solucionar en nuestra vida, y hay iglesias que así lo predican, y está bien pensar que Dios puede solucionar los problemas de la vida. De hecho, Él tiene poder para cambiar cualquier situación. Pero venir a Cristo no es garantía de que no va a haber dolor, sufrimiento, tribulación. El Señor nunca prometió que esas cosas no vendrían. Lo que sí prometió es que su presencia estaría con nosotros en medio de las pruebas. La certeza, la seguridad,
La confianza de que en tu noche de dolor y sufrimiento el Señor camina al lado tuyo, tomándote de la mano y guiándote. Eso es lo que Él prometió. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, le dijo a Moisés. Confiad. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor prometió estar con nosotros. Él prometió su poder. Él prometió que nosotros debemos ser revestidos del poder del Espíritu Santo y que era necesario que Él se vaya para que llegue el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo sobre nosotros, que nos daría poder para desarrollar la tarea. Y Él prometió también, y esto es algo que nos conmueve hasta lo más profundo de nuestro ser, y es que Él prometió que volvería por nosotros, su iglesia, a buscarnos. Ah, qué hermosa promesa. Me encanta pensar, y ¿saben qué? Yo le pido al Señor, ven antes de que yo muera, porque me gustaría experimentar el rapto, cuando Él aparece en las nubes y todo ojo le verá, dice la palabra. Algunos van a decir, los marcianos, invasión B, extraterrestre. Bueno, ese era de mi tiempo, los jóvenes no saben de lo que estoy hablando. Pero van a aparecer los marcianos, ahí se van a llevar a los débiles mentales, según algunos. Pero para nosotros los de la fe, sabremos que en un abrir y cerrar de ojos el Señor nos arrebatará. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedamos seremos resucitados para ir y estar para siempre con Él. Esa es la promesa de su regreso. San Mateo capítulo 24 nos pone ante el panorama de las enseñanzas proféticas de los últimos tiempos. En teología y escatología le llamamos la profecía predictiva del fin de los tiempos. Los discípulos, si ustedes leen desde el versículo 1, se encuentran preguntándole a Jesús: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida, del fin de los tiempos? Porque Jesús les está hablando a los que están alrededor de Él, las multitudes que se agolpaban para escucharle. Como siempre, Jesús dice, les voy a decir, búsquenlo los primeros versículos, que no va a quedar piedra sobre piedra, el templo va a ser destruido. Y Él está hablando de todo lo que vendría, una profecía de lo que vendría como señales del fin. Y los discípulos dicen, bueno, decinos cuándo. Queremos estar preparados, decinos cuándo. Y me encanta que Jesús no haya dicho una fecha. Si alguien les vende una fecha por allí, no le crean, porque la fecha la sé yo nada más. No, el Señor no dijo tal fecha o tal día va a venir. Dice que va a venir como ladrón en la noche, que tenemos que estar preparados, velando y orando. Que como las 10 vírgenes, que habían 5 que no eran prudentes, que no tenían aceite en sus lámparas, que tenían sus lámparas apagadas inclusive, pero había 5 que tenían aceite en sus lámparas estaban encendidas, sus oídos estaban alertas para cuando la voz de he aquí el esposo viene, salida a recibirle, ellas estaban listas. San Mateo habla de eso, de cuándo sucederán las cosas. No da una fecha al Señor, pero sí nos da señales de que el fin está cerca. Y en medio de eso el Señor nos llama a perseverar. Y nos da una gran promesa. En el versículo 14, márquelo en su Biblia, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Él nos dice, hay una señal suprema. Hay una señal que el evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio y que recién entonces vendría el fin. Entonces ahí tenemos una clave. ¿Quieres saber cuándo va a venir el Señor? Cuando la iglesia cumpla con predicar el evangelio en todo el mundo, a todas las naciones, entonces va a venir el fin. Y tengo malas noticias también. Casi el 40% de la población mundial todavía no escuchó de Cristo Jesús. Hay más de 7.000
7.300 grupos étnicos que todavía no tienen ni siquiera una porción bíblica traducida. Pero este no es un sermón misionero. Pero querida Iglesia Central, el Espíritu Santo hoy nos llama a discernir los tiempos, entender los tiempos que estamos viviendo. Ustedes están escuchando noticias de lo que pasa en Medio Oriente, de la guerra con Israel contra grupos terroristas, las guerras que se oyen por aquí y por allá, terremotos en todo lugar, que es lo que justamente Mateo 24 nos advierte. Y este capítulo llama a la iglesia no a tener miedo, sino a discernir el tiempo que estamos viviendo. Este capítulo no está puesto allí por el Señor para meternos temor y decir, wow, estamos ahí, no sé qué, y volvernos locos. Cuando yo era chico, y seguro muchos de los que tienen más o menos mi edad, han visto las películas del rapto. Por cierto, hay algunas de Netflix, una última que vimos hace poquito con Vivi, pero del rapto, las de antes eran más, como había menos efectos especiales, tal vez eran más dramáticas para nosotros y como la gente era arrebatada, como chocaban, caían aviones y de repente lo que se vivía después del arrebatamiento nos metía un miedo que nos metíamos a orar, literalmente hacíamos vigilias y ayunos cada fin de semana y si alguno tenía miedo le orábamos para que tenga el gozo de la salvación y sienta que está siendo salvo por el Señor, por la gracia de Dios. Pero en realidad este pasaje no está para meternos miedo, sino para que despertemos espiritualmente, para que la iglesia esté preparada espiritualmente, que estemos alineados con la visión eterna de Dios, con el plan eterno de Dios, con el eterno propósito de Dios. Entonces, les dejo una tarea, léanse San Mateo 24, 1 al 14 completo en su casa. Primer punto que quiero hablar. Lo primero que dice y que salta a la vista, versículo 2, y Jesús le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús le está hablando a los discípulos en Jerusalén y les está hablando de Jerusalén y les está diciendo más o menos estas palabras. Voy a parafrasear. No se deslumbren por lo que ven. No se deslumbren con lo visible. Prepárense para lo eterno. Porque en la imagen anterior verían, creo que si pueden regresar uno para atrás, Jordan, vean la imagen, la cúpula de la roca, bueno, allá la gran mezquita. Bueno, eso es algo similar a lo que hoy se ve en la realidad en este tiempo. Y ellos miraban y decían, aunque esa cúpula no estaba, es más moderna, esas construcciones son casi actuales, pero ellos en aquel momento veían el templo y decían, esto es el lugar sagrado. Jerusalén es el centro de culto, el centro de la historia de Israel. Venían peregrinaciones cada año, en cada fiesta venía gente de todo el mundo conocido para adorar al Señor allí. Y el Señor le dice, no se deslumbren por todo eso. Vamos ahora sí a la siguiente, Jordan. No se deslumbren por todo eso, porque, la anterior, la que tiene aquello ahí, no se deslumbren con lo visible, prepárense para lo eterno. Pongan su confianza en el templo, no pongan su confianza en semejantes edificaciones que podemos ver, no pongan su mirada en la opulencia. Prepárense porque lo que queda es lo eterno, lo que después de todo cae como la cáscara, la cobertura de una fruta que quitamos porque lo de adentro es lo que nos interesa para alimentarnos. El Señor le dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La palabra piedra sobre piedra está hablando de destrucción total. El templo iba a ser destruido completamente por el emperador Tito en el año 70 después de Cristo. Ellos veían el templo y era como un recordatorio. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel en el peregrinar por el desierto había una nube que le protegía en la noche. Una columna de fuego que les calentaba y daba luz en las noches. Después estaba el arca del pacto que ellos lo recordaban. Bueno, ya no había una columna de fuego, pero estaba el templo y en el templo, en el lugar santísimo, estaba el arca.
el arca del pacto que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces todos miraban a Jerusalén y decían, wow, ellos oraban mirando hacia Jerusalén, miraban el templo y creían que todo eso le correspondía a ellos por ser el centro de la historia y ellos mismos ser el centro del universo. Pero no era lo que el Señor está diciendo. Esto que ustedes ven, el templo y aún la ciudad, iba a ser destruida por completo antes de que ellos se dieran cuenta, sin quedar restos aún. Algunas columnas y cosas se pueden ver, parte del muro, del templo, algunas cosas pueden verlas todavía, pero no la opulencia que había antes. ¿Por qué? Porque Jesús estaba profetizando esa destrucción del templo, porque más allá del edificio, el Señor no edifica estructuras visibles. Él está edificando su iglesia sobre corazones transformados por su presencia. La presencia de Dios está en nosotros. Nosotros tenemos que ser edificados en Él. El templo y todo lo que se ve va a desaparecer. Algún día no vamos a estar aquí, o si viene persecución, como lo ha habido en otros lugares. Cuba, por ejemplo, donde está Dani, por allá en Venezuela, donde están los venezolanos, había iglesias que los regímenes bueno, no voy a decir los nombres, pero llegaron a tomar aún los templos y expropiarlos, y iglesias que estaban listas para quedar en la calle porque se quedaron sin templos. Y la gente dice, nos quedamos sin templo. No, pero si el Señor en pandemia no les pasó. Se cerraron las iglesias. No, las iglesias no se cerraron. Se pudo cerrar el templo, pero nosotros, templos vivos, seguimos adorando, y la iglesia no se cerró. La iglesia fue más edificada, estuvo más fortalecida en el Señor. Se da cuenta, el Señor le dice, no pongan su confianza en el templo en Jerusalén, no pongan su confianza en eso, porque esto va a ser destruido. Dios quiere edificar corazones y transformar vidas. Entonces no te deslumbres con lo visible, no te deslumbres con las luces y todo lo que podemos tener, porque tenemos que prepararnos para lo eterno que viene. Si esto es lindo, imagínese lo que Dios nos está prometiendo. Lea el primer capítulo de Apocalipsis, una ciudad donde las calles son de oro, donde el mar parece cristal, donde las puertas de la ciudad son de perlas preciosas y no hay necesidad de sol y luna, porque la gloria de Dios mismo es la claridad, es la luz que el pueblo necesita, y nosotros estaremos adorando allí al Señor por la eternidad. Versículo 2 de Mateo 24 dice, y Jesús les dijo, mírenlo, miren todo esto. Les voy a decir, no va a quedar nada construido, todo va a ser derribado. Somos pentecostales de Asambleas de Dios y nosotros creemos, y nuestra espiritualidad está centrada en lo eterno. No miramos atrás, ni siquiera aún el presente. Nuestra vista está puesta allá en las promesas del Señor, porque todo lo que tenemos es temporal, pero la fe está fundamentada en lo que no se ve. Primera de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Todo lo que creemos, lo creemos por fe. La palabra de Dios la creemos por fe. Las promesas de Dios las creemos por fe. La fe es la base de lo que nos lleva a creer en que todas las promesas de Dios se cumplen para nosotros. Entonces, la fe es lo que nos lleva a esperar con paciencia lo que con certeza se cumplirá de las promesas del Señor. La manifestación gloriosa de Cristo, la manifestación gloriosa de Dios, todas las promesas que se cumplen en nosotros. Esta declaración que hace Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra, rompe con la mentalidad religiosa que tenía el pueblo de Israel. El templo, el símbolo de la religión institucional. Allí estaba el arca. Pero dice, todo eso va a ser derribado. Paréntesis. San Mateo cuenta, y San Mateo escribe en el año más o menos 75, un poco antes, 35, y fíjense que él dice que el arca y la presencia de Dios ya no estaban más en el templo. Pero ¿hasta cuándo se conoce? Hasta el año 70, que viene Tito y destruye el templo.
que la presencia de Dios ya no estaba en el templo, porque el Señor Jesús le decía, ustedes no miren en esto, porque es lo eterno lo que tiene que ver. Por más que hay un arca ahí, por más que está un templo tan opulento, eso lo voy a destruir, se va a destruir, no va a quedar piedra sobre piedra, lo que va a quedar es la presencia en sus corazones, la vida de Dios que ustedes aprendan a vivir. Y eso pasó en el año 70, cuando Tito llega y destruye todo el emperador Tito destruye el templo. Se dan cuenta que el velo del templo estaba partido en dos, que fue cuando Jesús resucitó, y Mateo lo menciona, año 30 después de Cristo. Mateo dice, cuando escribe unos años después, el velo del templo se partió en dos. La presencia de Dios no estaba más allí. Él dio acceso del lugar santo al lugar santísimo. Quisiera hablarles más de escatología, pero no me da el tiempo para decirles. Pero el templo era un símbolo de la religión institucional. Y el Señor dice, lo voy a derribar. Y esto representa el velo roto, la presencia de Dios que no está más allí. Representa la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Lo que le está diciendo el Señor aquí es, el templo no es el lugar de mi presencia, ya va a desaparecer en algún momento. Hasta las piedras van a quedar destruidas, no va a quedar nada levantado. Pero no ignoren, porque el templo no es del Espíritu Santo, no es ese que ustedes ven ahí. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Ustedes no son de ustedes. Ustedes le pertenecen a Él, al Señor, y tienen que glorificar a Dios en vuestros propios cuerpos. Tienen que vivir como hijos de Dios. Ahora el Señor le está hablando de esa transición. Ya la presencia de Dios, el arca y demás, no está más allí, no representa más la presencia de Dios. Ahora ustedes son el templo del Espíritu, porque el Espíritu mora en vosotros. Para asambleas de Dios, recordamos siempre esto. El templo, esto no es la morada del Espíritu. Diga, yo soy la morada del Espíritu Santo. Dígalo, vamos, en voz alta. El Espíritu del Señor habita en mí. Yo soy morada del Espíritu Santo. Él habita no en estructuras, sino en personas regeneradas, cambiadas, transformadas por su presencia. Entonces la adoración genuina no depende de templos, de liturgias vacías, no depende de lo hermoso o feo que sea el templo, depende de nosotros, que el Espíritu está en nosotros y nosotros tenemos corazones rendidos a Dios, corazones rendidos al Espíritu Santo, gobernados por Él, donde le permitimos al Espíritu manifestarse a través de nosotros. Nuestra expectativa escatológica no está puesta en Jerusalén terrenal. Si bien miramos hacia Jerusalén, si bien oramos por Israel, pero nuestra expectativa no está en el templo de Jerusalén, sino en la nueva Jerusalén que viene descendiendo. El Señor dijo, yo voy a preparar moradas para ustedes, la ciudad celestial. Yo estoy preparando una morada y todos los que creen en mí, como dice la Escritura, van a pasar a vida eterna conmigo. Hebreos 10:11 dice, o 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No miramos al Israel natural, miramos al Israel espiritual, miramos la ciudad que Él está construyendo para nosotros. Hoy muchos cristianos ponen su fe hasta en templos hermosos, y me encanta tener una casa preciosa. Pronto vamos a tener aquí una mejor, no iba a decir calefacción, se me mueren todos, vamos a poner refrigeración, vamos a poner fresquito este lugar. Pero ¿sabe qué? Tampoco está en eso el Señor. Tampoco está en eventos masivos. Tampoco está en señales espectaculares. Porque Jesús nos llama a mirar más allá de lo visible. El verdadero templo que somos nosotros. Primera de Corintios 3:16, el apóstol Pablo les está hablando a sus discípulos y a la iglesia de Corinto y le dice, tienen que vivir en santidad. Dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ay, Cristo,
Si somos templos del Espíritu, ¿por qué nos prestamos a vivir no como el Espíritu está marcándonos? Porque a veces pasa, ¿no? Me tomo una pequeña vacación, un pecadito blanco, un pecadito gris, y total después pido perdón y me vuelvo para este otro lado, y el Señor con su gracia, su amor, su misericordia me perdona, me abraza, y tenemos jugando la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Es interesante porque si alguno fue como turista a algún otro país o aquí mismo Costa Rica, que tiene unas imágenes increíbles que ustedes pueden sacar fotos de cataratas, de ríos dorados, de ríos azules, ven aves exóticas, montañas preciosas. Tenemos un país, no digo ustedes tienen, tenemos un país precioso. Pero qué feo es llegar al aeropuerto nomás y cambiar de avión y seguir. Y uno dice, cuánta belleza natural, y yo quisiera siquiera. Entonces yo tengo una premisa. Cuando voy a algún país y sé que voy de tránsito y tengo que parar en algún lugar, entonces me gusta pisar la tierra, no quedarme solo en el aeropuerto. Y así fue que hace algunos años con Katy y Vivi andábamos de viaje por el otro lado del mundo, pero tuvimos que hacer una parada en un aeropuerto precioso, Qatar. Estábamos en Qatar allí, yo iba a una conferencia y me acompañaron Vivi y Katy. Y saben que ahí en el aeropuerto vi cosas, son locas las cosas que pasan ahí en esos países árabes. Había como un cajero automático donde usted podía poner con su tarjeta y le daba el peso en oro que usted quería. Podía comprar un pequeño lingotito de oro, algunos lingotes de oro ahí, usted pagaba directamente. Y yo decía, Dios mío, yo ni tarjeta tengo y aquí está tirando pedazos de oro. Y fue lindo porque fuimos a una joyería y no teníamos anillo. Y por cierto, se me cayó esta semana. Si me ven sin anillo no era porque Vivi no estaba, ¿ok? Se me cayó mi anillo y lo perdí. Pero no importa, esos anillos los habíamos comprado ahí, en esa joyería en Qatar. Y después compramos los anillos y nos fuimos a sentar a un pequeño cafecito. Y con Vivi nos pusimos los anillos y nos renovamos el pacto. Y Katy hizo de pastora y nos renovó el pacto y oró por nosotros. ¿Te acuerdas, Katy? Estábamos ahí, fue tan lindo, tan precioso. Pero no pudimos salir del aeropuerto. Y yo quería ver qué había más afuera, quería probar el calor de esos lugares y mirar lo que había afuera. No pude. Estuve en el aeropuerto nada más. Y así es la vida cristiana, ¿sabe? Usted de repente, si se centra en las cosas de acá y no entra a lo espiritual, a la dimensión del espíritu y empieza a mirar lo que el Señor quiere que usted vea, simplemente va a ser un turista que no salió del aeropuerto. Llegó, miró un poquito lo que hay ahí, pero no disfrutó del paisaje, no disfrutó de las riquezas, de la bendición de esa nación. Como turista, usted se puede enfocar en tomar fotitos desde un balcón, pero si usted no camina por las calles de un lugar, si usted no come las comidas, si usted no huele los olores de esa ciudad, no me diga que fue a un país, simplemente fue uno que pasó por un aeropuerto nada más. Y en la vida espiritual es así. Usted puede admirar desde afuera. A usted le pueden contar las bendiciones de lo que es el reino de los cielos. Pero si usted es un turista nada más en la vida espiritual, en la iglesia, simplemente se va a quedar con lo que apenas puede mirar a través de una marquesina, de un vidrio, mirando para allá afuera todo lo que hay, pero usted no lo disfrutó. ¿Qué le quiero decir con esto? Disfrute de la vida espiritual, disfrute del ser hijo de Dios, disfrute de la presencia de Dios. Deje de ser como los discípulos que miraban nada más y admiraban el templo y demás, pero no habían entendido lo que Dios estaba tratando de mostrarle. Ustedes son el templo. Eso va a quedar destruido, pero yo moro en corazones como los de ustedes. Segundo punto, no te alarmes por las señales, porque aún no es el fin. La palabra dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra, pero aún no es el fin. Jesús sigue hablándole de los eventos que iban a suceder antes del fin. Y esa expresión, aún no es el fin, está hablando literalmente de que todavía falta tiempo. Son señales. Hay señales de la venida de Cristo.
esas lunas de sangre que ustedes ven por allí, que de repente oyen predicaciones y todo miedo, wow, viene no sé qué. No estoy teniendo por tardanza la venida del Señor, sino estoy diciendo lo que la palabra dice. Aún no es el fin, son señales. Las guerras que vemos todos los días, seguimos las guerras. ¿Qué está pasando? ¿A cuántos mataron tal vez lastimosamente las bombas el día de hoy? Pero no es eso. Tampoco los terremotos, tampoco las hambrunas que se ven por el mundo. Esas son señales de que el mundo está quebrado. Indican de que el fin está cercano, pero todavía no es el fin. Versículo 8 dice, todo esto es principio de dolores. Todo esto está marcando. Y ese principio de dolores habla de cuando la mujer empieza a sufrir dolores de parto. No fui mujer nunca, pero sí me contaron. Lo vi en Bibi. Cuando el bebé está por nacer, empiezan contracciones, empiezan a ponerse más frecuentes, más frecuentes, más frecuentes, más frecuentes, y cuando la dilatación está en el más o menos tiempo y lugar correcto, nace el bebé. Pero todo lo demás es dolores de parto. Literalmente es eso lo que dice aquí. Todo esto es principio de dolores. Las señales que vemos, todo lo que vemos pasando, simplemente son contracciones de parto. El mundo gime porque se está por manifestar la iglesia de Dios, la venida de Cristo yendo a la presencia de Dios. Entonces no te alarmes por las señales, porque todavía no es el fin. Que no te metan miedo todas estas cosas. Versículo 6 dice, oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. Nuestra teología asambleísta, de Asambleas de Dios, habla de que todos estos eventos apocalípticos de guerras, de pestes, de hambre, no deben infundir temor al creyente, sino más bien que nosotros nos llenemos del Espíritu, nos preparemos como las vírgenes, que seamos prudentes, porque pronto está para venir el Señor. Su segunda venida está a las puertas. Él está por buscar a su iglesia. El esposo está presto, está terminando la tarea de preparar morada para nosotros. Y cuando el Padre en su eterna voluntad pueda decirle, listo está, Él va a arrebatarnos, Él va a venir por nosotros, la iglesia, y nosotros debemos estar preparados. Nosotros los pentecostales vemos en esto el cumplimiento de las profecías. Nosotros vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, y por lo tanto nos llenamos de consagración, nos llenamos de limpieza espiritual. Llenamos nuestros depósitos de aceite espiritual, porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Y es el Espíritu Santo el que nos llena de poder. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo no solamente que es el poder para continuar en un mundo como el que vivimos, sino que también nos consuela. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da discernimiento para entender las profecías y los tiempos que están viniendo. Primera de Corintios 12:32 dice, de los hijos de Isaacar 200 principales, de Crónicas, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. Había un grupo de gente que estaba en la dimensión profética de Dios y sabía discernir los tiempos. Y los hijos de Isaacar eran esos. Nosotros tenemos que entender los tiempos de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos revele. La clave para nosotros es entender los tiempos de Dios. Todavía no es el fin. Es principio de dolores. Todas esas señales están marcando que Cristo viene pronto, pero todavía no es el fin. El mundo vive en confusión. Me gusta y no me gusta ver noticias, sobre todo por Argentina. Y esto último que está pasando aquí en el país. Uno dice, ¿qué está pasando? Y la gente tiene temor y dice, ¿qué ocurre? ¿Este gobierno o el otro o aquello? Hay confusión. Pero la iglesia, vive en dirección del Espíritu Santo, no en confusión que trae el mundo.
No le digo con esto no mire las noticias, sino que sea sabio en entender los tiempos de Dios. Todo lo que vemos está diciéndonos a vivas luces: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por la iglesia. Prepárese, porque este es el tiempo de que Cristo viene a buscar a su iglesia. Como pentecostales creemos que el Espíritu Santo está preparando a la esposa del Cordero. El Padre prepara ya moradas para nosotros, y el Paracletos, el Espíritu Santo, el Consolador, enviado para preparar a la novia, a la iglesia, a nosotros. No sé si recuerdan, en una Santa Cena varios meses atrás les hablé del ritual judío, de cómo se ponía de novio una parejita y preparaba el momento para el casamiento donde se iban a vivir juntos. Este pasaje habla exactamente de eso. El novio, el Paracleto, se está preparando a la novia, ayudando, consolando a la familia, diciendo: ya viene el esposo. Él está preparando la casita. Y cuando la voz del esposo, del padre, se oye, el esposo está viniendo, salgan a recibirle. La novia con su familia sale para encontrarse con el novio, y el novio la toma y se la lleva a su morada que había preparado. La esposa de Cristo, la novia, la iglesia, nosotros estamos preparándonos en estos tiempos por medio del Espíritu Santo. Y el creyente en Cristo que está lleno del Espíritu Santo no vive en temor en medio de estos tiempos. A usted le puede infundir temor escuchar de una guerra o lo que puede pasar en Costa Rica con la política en los próximos meses y semanas. My gosh, no tengan miedo. Aleluya. No sé qué pasó, pero el Señor reprenda al diablo y a los sonidistas ahí, digo. El creyente en el Espíritu no vive asustado. Ajá, yo los vi asustados recién. Tan asustados por las señales. ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con las guerras? Y cuidado, el terremoto en Rusia y la gran falla que está aquí en el Pacífico, que puede, y esperen, porque Costa Rica, la frecuencia de los terremotos en Costa Rica y Cinchona, y ya casi es el tiempo, y todos están con miedo, ¿dónde será el próximo epicentro? Y la Cinchona moderna, a ver si nos parte en medio del territorio nacional. No se preocupe, son señales de que Cristo viene. El creyente en Cristo, despierto, con visión profética, que tiene un discernimiento espiritual, se da cuenta que está viniendo y el mundo está sufriendo como dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces no permitas que el miedo determine tu fe. Miedo de lo que va a pasar políticamente en el país, miedo de lo que va a pasar económicamente en el país. No se turbe tu corazón ni tengas miedo, porque hay una promesa. El Señor dice: esto va a pasar y es necesario que todo acontezca, pero todavía no es el fin. Cristo mismo nos está dando discernimiento para entender que vivimos el principio de dolores, pero nuestra esperanza está puesta en el reino de los cielos. Nuestra morada no está aquí. Mientras aquí va a haber destrucción, nosotros vamos a estar con Él para siempre. Hay un versículo clave, 2 de Timoteo 1:7, dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No demonio propio, de dominio propio. Entonces, un consejo pastoral de Pablo a Timoteo: tranquilo, no te dio el Señor un espíritu de cobardía. Poned tu rostro al viento, predicad de Cristo, hablad del Evangelio, habrá que Cristo viene, hagamos misiones, sigamos misionando, sigamos enviando misioneros. Todavía no es el fin, todavía falta un poco más, pero el Señor se está anunciando por medio de estas señales. Punto número 3, persevera aun cuando muchos se enfríen. Versículo 10 de Mateo 24 dice: y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El estado de la iglesia en este tiempo da miedo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué doctrinas se están predicando? ¿Qué es lo que...? Mire, yo siempre les trato de advertir algo. Necesitamos recibir del Señor palabra de Dios, pero cuidado con las doctrinas que reciben en internet, por esas predicaciones que por allí ven. Y por favor, trate de no contaminarse y no preocuparse por lo que algunas personas tienen como una interpretación personal de lo que está pasando. Cuidado con las doctrinas que se escuchan por allí. Dios no nos llamó a hablar de prosperidad. Me encanta
saber que Dios prospera a su pueblo y bendice a su pueblo. Me encanta hablar de lo que Dios puede hacer con tu vida, quitándote de la miseria y dándote una bendición para que estés estable económicamente, para bendecir a la iglesia y que podamos seguir enviando misioneros y seguir levantando iglesias. Pero cuidado con las doctrinas que se escuchan por allí. No deje que su corazón se entristezca y tenga miedo por lo que escuchan, y no se vaya, advertencia mayor, detrás de esos profetas. No estoy hablando mal de nadie y estoy hablando mal de todos. Cuídense, cuídense, cuídense de las doctrinas. No tomen como cierto todo. Como siempre digo, Fernando Fernández me decía un dicho tico: no me crea, pastor. Y es así, no me crea, pero hágalo, pregunte. No me crea, y eso es muy tico, ¿verdad? No me crea, pero cuídese, cuídese, porque puede terminar desviándose de la fe. Y dice, muchos se van a levantar y van a profetizar, y muchos se van a tropezar, y otros van a engañar, y otros se van a empezar a pelear de tal modo que se van a aborrecer. La palabra perseverar significa resistir. Significa mantenerse firme, significa seguir creyendo por más que se levanten falsos profetas, falsos intérpretes de la Biblia, de la palabra. Hola iglesia, ¿sabías que ahora tenemos un canal de difusión de WhatsApp? Escanea este código QR. A los hermanos judíos, a los hermanos creyentes del pueblo de Israel, que una comunidad bajo presión podía dividirse, enfriarse. Cuando viene la persecución, el amor de muchos se enfría y van a tener que correr porque van a ser perseguidos, pero una promesa sigue vigente. El Señor es fiel, Él permanece fiel, aunque muchos van a pelearse, muchos van a hablar doctrinas raras, hay alguien que permanece fiel y es nuestro Señor, en quien nosotros hemos creído. Su promesa es fiel. Siga creyendo en el Señor, siga detrás de las pisadas del Señor. Persevere aunque muchos se enfríen. Versículos 10 al 13: y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y me encanta esta última parte: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Marque eso. Dios está buscando gente que persevere en la doctrina de Dios, en lo que la palabra dice. Y usted tiene la responsabilidad de estudiar la palabra, de leer la palabra, de discernir la palabra, de discernir los tiempos, porque usted tiene el Espíritu Santo que, dice la palabra, los guiará a toda verdad. Nosotros como pentecostales, asambleas de Dios, sostenemos que la santidad es personal. Yo tengo que cuidar mi vida de santidad. Yo tengo que cuidar de no caer en pecado. El que crea estar firme, mire que no caiga. La perseverancia en la fe, no solamente la santidad, sino perseverar en la fe. Porque algunos dicen, yo soy santo, y se creen que van a ganar la salvación por tener una imagen pulcra. Pero perseverar en el Señor, perseverar en la doctrina de Dios, teniendo la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo. Hoy necesitamos más que nunca el poder del Espíritu Santo para vivir en un mundo como este, donde hay infinidades de doctrinas y luces que nos llaman a la atención, a decir, wow, esto brilla un poquito más que mi iglesia. Esto puede ser mejorcito. Y siempre como, perdonen lo que voy a decir, apostando al mejor caballo, tratamos de irnos para donde hay más luces. Cuidado, no estoy infundiéndole estoy diciéndole discierna por medio del Espíritu Santo. ¿Saben? La perseverancia, la vida de santidad es el combustible para serle fiel a Dios. Usted quiere ser fiel a Dios en medio de tiempos difíciles, persevere en la fe, viva en santidad, métase con Dios, con la palabra, busque la llenura del Espíritu Santo. La apostasía será un sello de los últimos días. Se va a ver que muchos apostatarán de la fe. Algunos que eran maestros con nosotros se van a desviar lejos. Y ha pasado, podría contarles un parcito de historias por allí, que comenzaron bien pero terminaron muy mal. Que el Señor nos ayude, porque por eso Él nos está diciendo, cuidado,
Eso va a pasar en los últimos tiempos. Permanezcan en la fe, en la santidad, en la pureza, en la búsqueda del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero cuando escuchemos de eso, oportunidad para nosotros, para manifestar la iglesia de Dios, ferviente, poderosa en el Espíritu, que predica la palabra, que predica de la cruz, de la sangre derramada de Cristo, de perdón de pecados, de salvación, de vida eterna, de esperanza, de que Dios está viniendo para buscarnos y está preparando morada para nosotros. Una iglesia avivada, una iglesia firme en la fe. Ahora, para perseverar, todo esfuerzo humano no alcanza. Es imposible. Porque la gracia activa del Señor a través del Espíritu Santo en nuestra vida es la que nos lleva a perseverar. Solamente el Espíritu Santo, solamente la conexión con Dios, solamente la intimidad con Él, solamente la vida de oración nos hace mantener nuestras lámparas encendidas espiritualmente. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece, es el Espíritu Santo el que nos corrige, el que nos exhorta, el que redarguye de pecado, el que nos santifica todos los días y nos conecta con Dios. Por eso insistimos tanto en la vida de oración, en la vida de lectura de la palabra. Y no me crea, vea lo que dice la Biblia, y perdón, esta es mi Biblia electrónica, también celular y todo, el GPS, también, no GPS de la fe, pero sí para guiarme aquí cuando me pierdo. La perseverancia no es posible por el esfuerzo humano, solo el Espíritu Santo es el que nos ayuda a permanecer en la fe. Y en medio de tiempos de enfriamiento espiritual, porque vienen tiempos de enfriamiento espiritual, y creo que eso lo sabemos y lo vivimos. Pareciera que antes eran mejores los tiempos de la iglesia, ¿cierto? Donde había más llenura del Espíritu Santo. Siempre me cuentan de los tiempos, Pastor Enrique, cuando la iglesia comenzó, que había cultos casi todos los días, que había bautismo en el Espíritu Santo, la iglesia estaba llena, había gente ferviente, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se enfrió tanto? Bueno, estamos viviendo los tiempos bíblicos. La palabra está hablando de esto. Muchos se van a enfriar, tiempos de enfriamiento espiritual, pero el fuego pentecostal debe arder con más intensidad, y usted que está consciente de esto debe avivarse en el Espíritu, y cuando usted siente que se está enfriando, comience a acercarse otra vez al Señor, a buscar de la presencia de Dios. Entonces la verdadera evidencia de estar lleno del Espíritu Santo no solamente es hablar en lengua a los gritos, es permanecer firmes a Dios en medio de la presión de los tiempos que vivimos. Sí, hablar en lenguas lo necesitamos. Sí, insisto, sea lleno del Espíritu y hable nuevas lenguas. Pero usted necesita la llenura del Espíritu Santo para permanecer firme en la fe en medio de estos tiempos. La iglesia no va a ser una víctima de estos tiempos finales, sino la columna de la verdad de Cristo, que se mantiene firme y perseverante en la fe por la gracia del Señor. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo, dice el Señor, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En medio de la apostasía que se viene y que estamos viviendo, nosotros tenemos que ser una columna de la verdad y baluarte del Evangelio. Nosotros necesitamos, cuando muchos se enfríen, arder para calentar espiritualmente a otros, para ser un faro espiritual, para ser un foco de avivamiento. Perseverar en la oración, perseverar en la palabra, perseverar en la comunión, en la iglesia, perseverar en la misión de Dios es nuestro deber. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No todos los sermones nos hacen reír o generan aplausos, pero sí son sermones que nos hacen pensar escatológicamente en los tiempos que estamos viviendo y en la cercanía del Hijo de Dios, de la manifestación del Hijo de Dios, de la segunda venida de Cristo. Y Lucas 21:17 dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Pero vea qué interesante la promesa final del versículo 18. Mas ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.
Van a venir problemas, van a venir luchas, va a venir pruebas, pero si usted permanece firme en la fe, ni siquiera un cabello de su cabeza va a ponerse quemadito. Y por último, punto número 4, el evangelio será predicado y esa es la única señal del fin. Mire, hay señales, pero la señal certera de que Cristo está listo a las puertas para llegar, y eso puede ser en cualquier momento, es lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra predicado habla de proclamación con autoridad. Y será proclamado el evangelio como un heraldo del rey, como un profeta de Dios. La iglesia tiene la voz profética en estos tiempos, donde muchas voces se levantan, donde muchos proclaman tener su propia verdad. La palabra de Dios es la fuente de inspiración de la iglesia. La palabra de Dios es sí, amén, y se cumple. Cielo y tierra podrán pasar, pero dice la palabra, mi palabra no pasará. Y será proclamado, será predicado este evangelio en todos los confines de la tierra, hasta los lugares más recónditos de ese planeta. Yo digo, si la tierra es redonda, ¿no debería llamarse redondeta, no planeta? Bueno, ese es otro tema, pero vuelvan a mí. Aquí usted tiene, en ese planiferio allí, un mapa mundial, va a encontrar que hay lugares donde todavía no tienen la predicación del evangelio. Y nosotros seguimos alarmados pensando que hoy será el fin, pero dice la palabra, la fecha que yo voy a volver es cuando ustedes sean tan responsables como para predicarle a todos ellos el mensaje de la palabra, que todos tengan acceso a la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, no es un sermón misionero, pero todos mis sermones tienen que ver con misiones, porque todo termina cuando la iglesia sea tan responsable de predicar el evangelio. Segunda de Pedro 3:9. Y el Señor no retrasa su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, la iglesia, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el fin va a venir cuando usted y yo seamos responsables de predicar el evangelio. Usted y yo tenemos que salir a la calle a predicar a la gente, a tiempo y fuera de tiempo, a los que están lejos, a los que están cerca, a todos el Señor nos manda a predicar. Mateo 24:14 es clave, márquelo allí. Este es uno de los textos misioneros y pentecostales de todo el evangelio de San Mateo y de toda la palabra. Y Asambleas de Dios que nació en un avivamiento en 1914, pero antes el avivamiento estaba arrancando desde antes de iniciar. De hecho, el 31 de diciembre de 1899, cuando estaba iniciando esa misma noche, un grupo de estudiantes del Instituto Bíblico estaban orando en esa transición del siglo, del año, y estaban diciendo, aquí, Señor, queremos recibir tu Espíritu Santo. El profesor de la materia Teología del Espíritu Santo les estaba enseñando y les dijo, les voy a dar una tarea. Investiguen sobre el hablar en lenguas, investiguen sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y ellos salieron a caminar esa tarde tan memorable, noche ya, y estaban caminando y se viene una gran tormenta y se esconden debajo de una parva de heno, literalmente. Y esto cuenta la historia del avivamiento de 1900. Y allí, bajo esa parva de heno, empezaron a orar. Señor, es verdad lo que nos enseña el profesor. Nos dijo que investiguemos del bautismo en el Espíritu Santo, y allí se derramó el poder del Señor y fueron llenos del Espíritu Santo. Una chica, Agnes, si no me acuerdo su nombre, su apellido, fue la primera que habló en lenguas. Volvieron al instituto y eso se empezó a mover de una manera tan poderosa. Se despertó un avivamiento esos 14 años, hasta que en 1914 se reúnen de varias denominaciones, varias iglesias que habían sido casi echadas de sus denominaciones por hablar en lenguas, y constituyen Asambleas de Dios. Y tengo por allí una foto del acta de constitución de Asambleas de Dios de hace más de 100 años, donde dice exactamente, vamos a generar un movimiento misionero y evangelístico como nunca ha escuchado la historia. Y hoy por hoy un alma se salva fruto del trabajo de Asambleas de Dios en el mundo. Cada 14 segundos se planta una iglesia, cada 5 minutos en algún lugar del mundo. 1000
están conociendo a Jesús. Tenemos cerca de 430,000 iglesias plantadas en el mundo como asambleas de Dios. Queremos y estamos orando para que en el 2033 podamos tener 1 millón de nuevas iglesias. Estamos esperando 100 millones de creyentes nuevos. Estamos esperando que cuando se cumplan 2 milenios de la venida de Cristo, nosotros podamos encontrar una iglesia avivada, llena del Espíritu, que espera la venida de Cristo, que ora, que busca de Dios, que se transforma en una iglesia viva. Por eso digo, este pasaje es un texto misionero. Y nosotros, como iglesia de Asambleas de Dios, tenemos ese norte. Creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. Creemos en la experiencia de hablar en lenguas. Creemos en la predicación del Evangelio. Creemos en hacer misiones. Creemos en plantar iglesias. Creemos en predicar el mensaje de la palabra. El Espíritu Santo vino para habilitar, para empoderar a la iglesia para la misión. Y justamente la misión mundial es la señal escatológica más importante. Será predicado este mensaje, este evangelio. Cuando mandemos más misioneros, cuando estemos activos predicando, cuando todos tengan la justa oportunidad de aceptar o rechazar el mensaje del evangelio, entonces vendrá el fin. Y mientras tanto, va retrasándose la venida porque la iglesia está dormida, porque no hace nada, porque no hacemos nada. Entonces, la iglesia comprometida con la misión es una iglesia que marca el norte de que Cristo está viniendo y que nosotros estamos cumpliendo la misión de Dios. El Espíritu Santo no solamente viene para gozarnos en el culto, no solamente viene para que lloremos, no solamente para hablar en lengua, sino para capacitarnos para ser testigos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo es poder para ser testigos, es capacitación para la misión. Y cada creyente tiene que ser un predicador, cada creyente tiene que ser un testigo, un sembrador de la palabra, un sembrador del reino de los cielos. Y quiero hacerte una pregunta aquí, tal vez ya para finalizar, si podés contestarla para vos. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue? Dijo por ahí alguien. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a alguien a la casa del Señor? Y no estoy diciendo, traigo a mi hermanilla y la tengo que jalar porque no quería venir. ¿Cuándo le predicaste a un incrédulo, a alguien que nunca escuchó de Jesús? A alguien que tal vez está apartado para traerlo a los pies de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que discipulaste a alguien? Porque la gran comisión implica predicar, pero también discipular. ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia enviamos un misionero? Bueno, hoy estamos reenviando a Mark. Prontito vamos a ver a Cari y José Pablo. Vamos a enviarlos. Ese culto de encomendación y envío, yo creo que vamos a hacer no sé qué acá en la iglesia. Pero queremos enviar más misioneros. Estoy feliz porque la iglesia central está plantando iglesias. Estamos ayudando. René Mislani y nuestros hermanos están en este momento haciendo culto en Patarrá también. Y hay algunos hermanos de la iglesia que están apoyando. De hecho, se están preparando equipos para ayudarles en la música, en la escuela dominical, a predicar. Estamos preparando y por allí están, ¿dónde está Esteban por allí y Daniel por ahí para abrir una iglesia en Romoser, para ese lado donde todavía no hay iglesias en San José. Queremos ver que la evangelización del mundo funcione, que la evangelización de Costa Rica funcione. Quiero ver una iglesia que predique, porque eso es acelerar la venida de Cristo. Cuando hacemos la misión, cuando cumplimos la misión de Dios. Una iglesia que calla es una iglesia que estanca el propósito de Dios. Si usted no predica, si yo no predico, si la iglesia central no predica, si no hacemos misiones, estamos estancando el propósito de Dios. Y yo no quiero ser un dique, quiero ser un canal de bendición. Marcos 16:15, por tanto id y predicad este evangelio a toda criatura. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Como Iglesia Central estamos en el momento de no dormirnos. Este es el tiempo de despertar. Si usted se está dando cuenta que se está durmiendo espiritualmente, es el tiempo de despertar. Es tiempo de discernir lo que estamos viviendo como fecha y tiempo escatológico. No se ponga a descifrar fechas, no se ponga a adivinar, sino alinee su vida con el propósito eterno de Dios. Predique la palabra, hable de Cristo, salve a los que están perdidos, imponga manos y ore por los enfermos, presente un evangelio de poder, presente una iglesia viva, una iglesia que rebosa de poder espiritual. No es tiempo para temer, sino para discernir. No es tiempo para apartarse, sino de perseverar. No es tiempo de callar, sino de hablar. Es tiempo de presentar el mensaje de Jesús. Entonces, para cerrar, si estás frío espiritualmente, es tiempo de calentarte. Si estás enfocado en las cosas visibles como los discípulos, el templo y lo demás, es tiempo de renovar tu visión y centrar tu visión en lo eterno de Dios. Y si estás callado y no estás predicando, es tiempo de empezar a predicar la palabra. Inclinen su cabeza, cierren sus ojos y oren conmigo. Señor Jesús, tú que eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el que va a venir a buscar a tu pueblo. Despiértanos a tu llamado, Señor. Que podamos ser conscientes, que podamos discernir los tiempos que vivimos y la urgencia real, histórica, única de que la iglesia cumpla la misión. Queremos enviar más misioneros, queremos plantar más iglesias, queremos ganar más a los perdidos, queremos ganar a los que están lejos. Espíritu Santo, despiértanos, llámanos a orar. Llámanos a avivarnos en el Espíritu, a discipular a otros, a formar gente, discípulos, que formen más discípulos, para acelerar de este modo la venida de Cristo. Que podamos ser heraldos del Evangelio. Señor, a esta nueva generación que dice no creer en nada, que cada vez se enfría más y se aleja más, que podamos ser la sal y la luz. En el nombre de Cristo Jesús. Tome un momento para orar a solas ahí y reflexionar. Necesito avivarme. Estamos viviendo en tiempos claves en la historia. Los tiempos finales. El fin se acerca. Las señales se están cumpliendo. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, cataclismos. Pero Señor, todo esto es señal de que la tierra misma está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Queremos una vez más, Señor, traer a la vida a la iglesia central, traer a la vida a nuestra familia, nuestra vida espiritual que vuelva a revivir. Queremos un avivamiento, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser la iglesia que tú estás esperando, a ser la iglesia que tú deseas, la iglesia bíblica, la iglesia que despierta, la iglesia que empoderada, ardiendo en fuego espiritual, cumple la misión. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Yo quiero ser esa iglesia, yo quiero ver la iglesia central cumpliendo el llamado, Señor. Enciéndenos en fuego espiritual, que podamos centrarnos, salir de nuestros pensamientos locos y centrarnos en ti, en la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Involúcrese en la iglesia, involúcrese en la vida espiritual. Y este no es un sermón para dar miedo, sino para infundir confianza, que fiel es el que habló y fiel es para cumplir lo que Él ha prometido. Si alguien quiere consagrarse más al Señor, le esperamos. Venga a los cultos los miércoles, conéctese a la oración de la mañana. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de encendernos espiritualmente. El fin está cerca, la iglesia debe estar preparada.
Señor les bendiga. Muchas gracias. Despedimos a los hermanos y allí atrás, abajo los chicos han preparado un vigorón y no sé qué más. Si no preparó la comida, no se preocupe, vaya y ella la tienen preparada para usted. Dios le bendiga. Chao, chao. Enciende un fuego en mi corazón.